Bienvenidos a la sección de entrevistas. Hoy nos acompaña Javier Iglesias, gerente técnico comercial de Abonos del Pacífico, Abopac, y nos viene a hablar sobre Agritech Geo, una plataforma que ofrece tecnología para el control y seguimiento nutricional de los cultivos. Bienvenido a Noticias del Agro, un placer tenerlo en este espacio. Muchas gracias por recibirnos aquí y es un honor para nosotros participar de Noticias del Agro. Para comenzar, me gustaría que nos ampliara de qué se trata Agritech Geo. Agritech Geo en realidad es una plataforma de tecnologías que ofrece un nuevo modelo de atención a los productores agrícolas que incluye asesoría agronómica, servicios de alta tecnología y productos diseñados a la medida de cada campo de cultivo. Todo integrado dentro de un software de agricultura inteligente que permite accionar la información de manera eficiente y útil para que el productor pueda tomar decisiones de impacto económico, de impacto ambiental y principalmente de trazabilidad de sus productos para que tengan mejor acogida en el mercado internacional. La plataforma en realidad no es un app, no es una aplicación de un computador, sino que requiere un trabajo mucho más profundo, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hacemos es aquellos productores con los cuales tenemos relación comercial, trabajamos en conjunto con ellos en las tres fases del proceso. ¿Nos podría explicar cuáles son esas fases y si un pequeño productor que no tenga conocimientos en tecnología podría usar esta herramienta? Sí, la plataforma tiene 3 niveles, digámoslo de alguna forma, dependiendo de la cantidad de servicios que el cultivo o el productor requiera. Está dimensionada en función del tamaño del productor y está dimensionada también en función del tipo de cultivo. Hay cultivos que tienen una rentabilidad menor o requieren de una tecnología menor para tomar decisiones, entonces se utilizan ciertos servicios, y hay cultivos mucho más tecnificados cuya rentabilidad es mayor, que requiere un nivel de profundidad en la tecnología mucho más elevado. Entonces la plataforma está dividida en 3 niveles. El primer nivel, que llamamos un nivel Agritech Geo básico, normalmente es para productores más pequeños, donde la interacción con la tecnología es más pequeña y requiere de algunos insumos para poder tomar decisiones. Agritech Geo Oro, que ya tiene una batería de información y de tecnologías mucho más avanzada, que permite llegar a decisiones de mucho mayor profundidad, y Agritech Geo Platinum, que ya tiene pues una gama mucho más detallada de productos y de servicios y que normalmente es abordada por otro tipo de productores. Entonces no hay ninguna restricción en cuanto al tamaño y no hay ninguna restricción en cuanto al nivel tecnológico. Ahora bien, ¿nos podría nombrar los servicios que ustedes ofrecen a los usuarios? El primero es la variabilidad espacial, el segundo el acompañamiento, el seguimiento nutricional, el cuarto las imágenes espectrales que te permite una visión más global, más integral, poder ver miles de hectáreas muy rápidamente. El siguiente servicio es climatológico, entonces básicamente tenemos estaciones meteorológicas que te permiten predecir condiciones futuras, visualizar condiciones pasadas, pero predecir condiciones futuras. Y el último componente es el software de agricultura inteligente que integra la información y que te permite accionar una gigante cantidad de datos mediante algoritmos matemáticos con una simple alerta que te ponga activo sobre algún tema que es importante de tomar en consideración en el campo de cultivo. Por ejemplo, si en el suelo pones un sensor de riego o de humedad de suelo, no tenés que estar viendo los datos de humedad de suelo permanentemente. Seteas el sensor para que te avise cuando la humedad del suelo está por debajo de un umbral crítico para el cultivo. Eso se comunica en tiempo real con el software y el software te manda una alerta al WhatsApp o al teléfono y te dice: tenés que ponerle atención al riego porque estamos llegando a un nivel de agotamiento. Eso es lo que llamamos ya agricultura inteligente. ¿Y con esta plataforma se pueden elevar los índices de rentabilidad? Depende del tipo de cultivo, ¿verdad? Hay 2 formas de aumentar la rentabilidad. La primera es elevar la productividad si logramos definir un factor limitante, ya sea en todo el campo de cultivo, en un periodo de año del cultivo o en algún sector específico de cultivo. A veces la productividad se cae no porque tu campo de cultivo está mal, sino porque hay una porción del sector que está mal,
y no es tan visible a simple vista, ¿verdad? Entonces, en algunos casos es elevar aquellas áreas que tienen menores productividades. Entonces, el primer gran desafío es entender cuáles pudieran ser factores limitantes a través de la geografía y el tiempo y tratar de vencer esa brecha de limitación para que el cultivo alcance su nivel productivo. Esa es la primera. La segunda es el uso eficiente de los recursos. En la mayoría de los casos se hacen las cosas por tradición y en la mayoría de casos nos encontramos una aplicación excesiva de recursos. Entonces, en primer momento te diría que una gran aproximación de rentabilidad va a ser elevar tus brechas de producción en aquellas zonas del campo de cultivo que no están alcanzando su potencial y lo segundo, reducir costos porque la aplicación excesiva por costumbre es muy frecuente. ¿Cómo están manejando el tema de los agroquímicos y fertilizantes? El uso de los insumos es un factor determinante y el uso de las moléculas de menor impacto en el ambiente es fundamental. Yo diría que hablemos primero de fertilizantes. En el tema de fertilizantes, el nutriente más complejo es el nitrógeno. Es el más complejo por tres razones. Primero, porque es el más importante, es el que te dispara la productividad en mayor medida, es el nutriente al que las plantas responden con mayor fortaleza, ¿verdad? Segundo, es el más inestable en el sistema. Vos colocás nitrógeno y si no está estabilizado se convierte en un gas que es amoníaco que tiene algunos efectos globales importantes en el ambiente. Y tercero, que no es un fertilizante producto de la minería, sino que es un fertilizante producto de la síntesis del nitrógeno atmosférico y en su proceso de producción pudieran generarse algunas toxinas globales, ¿verdad? Entonces, para la administración, y es difícil de diagnosticar, entonces, por ejemplo, para el nitrógeno, que es el elemento más complejo, es donde la precisión es más importante. Porque si sos carente en precisión, el potencial productivo se reduce. Si sos excesivo, estás acumulando una gran cantidad de pérdidas en la atmósfera que tiene impactos ambientales. Entonces, para eso, trabajar más hacia un diagnóstico preciso. Históricamente no teníamos mayores herramientas de diagnóstico, no hay un análisis de suelo para nitrógeno, entonces tenemos un nuevo sensor que mide concentración de nitrógeno en el suelo a diferentes profundidades y te dice con mayor precisión la dosis requerida o el acúmulo de nitrógeno en el suelo. La gran sorpresa que nos hemos llevado es que la mayoría de campos de cultivo tiene más nitrógeno del que necesita, entonces poder reducir significativamente la dosis. El segundo tema es cuál fuente de nitrógeno utilizas. Puedes usar la urea, que es un producto muy barato, muy tradicional, pero cuando cae al suelo se convierte en carbonato de amonio y se evapora a la atmósfera. Puedes perder inclusive el 40% del nitrógeno en 24 horas. Entonces lo que hacemos es agregar aditivos al fertilizante para que las pérdidas sean drásticamente menores. Y el tercero, acompañar esa fertilización a través del ciclo de cultivo para que vayamos con la dosis justa, sin caer en excesos que produzca lavados o evaporaciones que tienen efectos en el ambiente y en el bolsillo, pero tampoco quedándote corto que afecte la productividad. Ya para finalizar, si nuestros televidentes están interesados en utilizar esta plataforma, ¿qué deben hacer? Lo primero sería pues contactarte con Abopac. Vos nos llamás, enviamos uno de nuestros técnicos a visitarte. Lo primero sería entender cuál es tu campo de cultivo, cuál es el cultivo en el que tenés, porque la gama de servicios es grande. Hay que ver cuáles de los servicios pueden detonar información útil para ese cultivo. El gran desafío de la tecnología es que genere información rentable para tu campo de cultivo. Por ejemplo, si vos fueras un productor de café y el café en Costa Rica tiene sombra, sería de poca utilidad que te dé información de imágenes satelitales porque hay una cobertura en el dosel del café que no te va a permitir ver tu campo de cultivo. Entonces, de repente, el seguimiento de los nutrientes en el suelo o la estación de clima puede ser de mucho más valor. Entonces, lo primero, te acercas a nosotros, visualizamos tu cultivo, tu expectativa comercial, tu expectativa de rentabilidad, cuáles pudieran ser los factores limitantes y en función de eso te hacemos una propuesta de servicios que pudieran ser razonables. Agradecida con su participación en Noticias del Agro. Muchas gracias a vos.
Nos acompañó Javier Iglesias, gerente técnico comercial de Abopac, quien nos habló sobre la plataforma Agritech Geo, que tiene como fin ofrecer tecnología para el control y seguimiento nutricional de los cultivos. Nosotros hacemos una breve pausa. Al regreso, más de Noticias del Agro. Análisis destacado del mercado de café.